Gracias por continuar con nosotros en Despierta RD para República Dominicana a través de Telecentro y Estados Unidos en Telemicro Internacional. Hoy de verdad que nos sentimos contentos en la casa con una persona que tiene un arraigo, que cuando yo le decía, mire, usted tiene un doble que se llama igualito que usted, y me dice, ese es mi hijo. Y yo decía, pero que no puede ser que sean su hijo, porque usted es un hombre joven y su hijo también es joven. Y hablo de Franklin Peña, yo tengo ahí, Franklin Peña Romero es su hijo, un cirujano plástico muy reconocido en República Dominicana, y hoy compartimos con el diputado por el PLD, Franklin Peña. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, un poquito agripado, pero Sí. por lo demás bien. Me siento muy orgulloso y muy satisfecho de ver cómo opinas, cómo hablas y cómo hablan de mi hijo, ¿no? Claro. Es continuidad del ser de uno y que ha sido en parte un ejemplo. Para nosotros mismos, la familia, un ejemplo, un orgullo, como también para la sociedad. De pudiéramos ética y de decir. profesionalidad. Y yo se lo Exacto. digo con boca llena porque ya he tenido muy buena referencia y yo lo he referido a él para mucha gente. Tú sabes, Loreni, que el doctor Peña tiene mucha inclinación hacia las personas de la tercera edad. Su dedicación también como legislador ha sido importante, incluso tiene un proyecto. Entonces quisiéramos saber en qué quedó ese proyecto, cómo ha estado este accionar para beneficiar a aquellas personas que ya estamos entrando Sí, esa edad. en edad ya de... Muchachito. Sí, pero no. Apenas Sí, llegando sí. a la edad de adulto mayor, Mayor, nos sí. falta un poquito. Sí. Dígame, doctor, ¿cómo va eso? Todavía no ha sido aprobado definitivamente. Lamentablemente este proyecto, que es prácticamente una ley nueva de protección a la envejeciente, tenemos 15 años insistiendo. Finalmente ya está en manos de la Comisión de Salud y está en manos de Fidel Mejía, quien está dirigiendo la comisión que la tiene actualmente, y nosotros esperamos que se convierta en ley en esta legislatura, ya que se ha afinado, se ha acordado con todas las instituciones que tienen que ver con el trabajo con envejecientes. La última vez que fue aprobada y que se le dio el visto bueno por la Comisión de Salud y las comisiones que la estudiaban en ese momento, que eran 3, el Poder Ejecutivo nos pidió que la retiráramos en ese momento para hacer algunas observaciones, al igual que el CONAPE, que es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que también nos solicitó que quería hacerle algunos arreglos para que fuera lo más actualizada posible. Accedimos a ello, tuvimos que volverla a reintroducir una vez ya aprobada prácticamente, pero ya está lista para reintroducirse de nuevo o definitivamente ir al hemiciclo, en donde yo espero que la mayoría de los diputados, o todos, pues definitivamente saquemos esta ley que vendría a resolver muchos problemas de la persona envejeciente. ¿Cómo cuáles, doctor? En Vamos a detallar con cuáles son los puntos importantes. En un país, decía, que la expectativa de vida han aumentado significativamente. Así es. Una persona hace 50 años atrás se moría, era un viejo de 50 años. Y ahora nosotros con 50 años... Son apenas empezando sí, la vida. Empezando, porque nos quedan mínimo 22 a 25 años, porque las expectativas de vida en nuestro país actualmente ronda 73 para el hombre, la mujer es un poquito más fuerte que nosotros los hombres, de un 74 años promedio, ¿no? Y en aumento cada año es la expectativa de vida en nuestro país. En la actual legislatura y como se maneja la persona envejeciente en nuestro país, cada día se le van cerrando puertas. Una persona mayor de 50 años ya ni en el Estado se le quiere dar trabajo. Llegó a los 50 años y ya es un desecho, excepto los que trabajamos en el privado o políticas, situaciones, pero después ni en el sector privado se le crea la oportunidad ni en el Estado. A diferencia de otros países, en Estados Unidos usted ve lugares y empresas que la mayoría de los empleados son personas mayores de 50 años, sea por preferencia
o sea por tratar de cumplir con la ley que existe, que tiene un porcentaje, no tiene que ser la mayoría, pero si hay instituciones del Estado en países desarrollados que la mayoría son por encima de 50 años. ¿Por qué? Porque poco a poco se va a convertir en una carga para el país y para sí mismo. Cuando una persona necesita más, pues necesita comprar su medicina, estar un poco más estable, en nuestro país las pensiones son lamentablemente paupérrimas, que se ha hablado mucho de eso y después un tema que podemos tratar sobre la modificación a la ley existente de seguridad social. Entonces, si te pensionan, pues, y a veces, y la mayoría de las veces conseguir la pensión, a pesar de que ha habido mucha más facilidad en los últimos años, lleva un proceso largo, agotador, y muchas veces muere la persona esperando a que se le resuelva. El problema de una pensión. Así mismo es. Franklin, a mí me gustaría tocar el tema político, porque a pesar de que usted ha tenido iniciativas interesantes, como mencionaba Rivas, yo creo que el tema político no lo podemos dejar pasar por aquí. Usted es de la línea leonelista. Sí. Y esa línea leonelista esta semana, el martes en la mañana, tuvo una presentación de una encuesta que la daba a favorito o actualmente como principal al doctor Leonel Fernández. Sin embargo, mucha gente ha atacado a la firma encuestadora CISA Research porque dicen que siempre favorece a Leonel Fernández, pero también hay una realidad de cómo se preparó la encuesta, o sea, cuál fue la metodología y en base a lo que se está permitido, porque no se incluye al presidente Medina porque no está habilitado para la reelección. ¿Qué opinión le merece la misma y si eso cambia un poco la situación dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Ha ido cambiando. Y la CISA realmente es una encuestadora que si usted va hacia atrás y lee cuáles han sido sus pronósticos, se va a dar cuenta que ha acertado en un gran, yo diría que prácticamente en todos los procesos, tanto internos como externos. O sea que la historia está ahí, tanto reciente como pasada. Por lo que sí es una encuesta creíble. Pero independientemente de la encuesta, usted sale a la población y donde quiera le dicen el entusiasmo que hay con Leonel Fernández. No únicamente en San Pedro de Macorís, eso es a nivel nacional. O sea, donde quiera que usted va, usted se da cuenta la posición no de Leonel, sino de cada cual. O sea, de cómo está el PRM, el PRD, cómo está Reinaldo, cómo está cada cual en la población, sin necesidad de una encuesta científica como es esta. Ahora, sea cual sea que se haga, que sea una encuesta del nivel de esta empresa, CISA, pues va a dar los mismos resultados, o cuidado, yo diría que un poco más, y sin ser exagerado y sin ser parcializado totalmente. Realmente no se encuestó a Danilo Medina, nuestro presidente, porque tiene una imposición, ¿no? No puede ser candidato, tanto por el problema de la Constitución, que lo prohíbe, como también que por la reelección, plantearla en estos momentos, sería muy cuesta arriba, por muchos factores a analizar. Señor diputado, usted mencionó ahora mismo San Pedro de Macorís, dice que incluso allá el expresidente Leonel Fernández está muy popular. Sin embargo, muchos sectores en San Pedro de Macorís, en toda la provincia, dicen que la provincia ha desmejorado en términos económicos, las fuentes de empleo, ha obligado que mucha gente vayan abandonando la zona, tratando de buscar mejor vida en otros lugares. ¿Cuál es la situación real en San Pedro de Macorís? Realmente en San Pedro de Macorís ha disminuido un poco la empleomanía. Múltiples factores. Sector cañero, prácticamente ya abandonado porque la caña para el San Pedro y para el mismo país es importante, sobre todo ahora que ha subido el precio del azúcar a nivel internacional, pero fue cambiando el mercado. Entraron las zonas francas jugaron un papel sumamente importante, donde teníamos 40 y pico de miles de empleados, nos quedan alrededor de 15.000, pero no es únicamente porque se hayan ido empresas, no, ese no es el problema. Hay la misma cantidad de empresas de zona franca actualmente. Es que la tecnología ha ido
sustituyendo la mano de obra. Lo que hacía antes 100 obreros, ahora te lo hacen 10 o 5, por ejemplo. Y antes había muchas fábricas de textiles. Ahora se ha ido diversificando y son más de tecnología o de productos médicos, que hay varias, que necesitan menos mano de obra y más tecnología. Eso también ha sin lugar a duda, influido. Hay otros factores. Los capitales a veces del mismo pueblo emigran hacia otro lugar, perdón, a diferencia de otras provincias, Baní, Santiago y otras provincias, que los capitales se quedan allí. Por ejemplo, San Pedro de Macorís es la cuna de los peloteros. ¿Y cuánto han invertido allá? Inversiones significativas. Yo diría que hasta ahora ninguno. Y sí pueden instalar sus empresas, sus compañías. Hay peloteros que sí contribuyen desde el punto de vista social, como es Robinson Cano, que es una persona que ha contribuido desde ese punto de vista. Ahora, inversiones como tal, no. Entonces, sin embargo, como digo lo negativo, que sí está un poco descuidado en cuanto a ornato y que no es una responsabilidad directa de la Presidencia de la República ni del gobierno como tal, sino más bien del gobierno local, ¿no? Que ha habido cierto descuido en la recogida de la basura y en lo que tiene que ver con esa parte. Pero, si bien digo eso, no menos cierto es el desarrollo que ha tenido Juan Dolio, de San Pedro de Macorís, específicamente el municipio de Guayacanes, Juan Dolio, ha sido extraordinario. Sí. Y muchos empleos están retornando. ¿Usted sabe más o menos cuántas facilidades habitacionales o cuántos apartamentos hay en Juan Dolio ahora mismo, Guayacanes? No sé si tiene tiempo que no va por ahí o usted. No, yo he ido y me relaciono mucho por la zona, sobre todo la Pero zona ha cambiado Boca el tipo de turismo, ¿no? Del Sí, ha turismo cambiado el tipo de hoteles, turismo. todo incluido, hacia un turismo inmobiliario, Exacto, de inmobiliario. adquisición de apartamentos. Exactamente, que emplean también. Sí, claro. Porque la persona que limpia, cada uno tiene su persona que limpia. Los que mantenimiento, o sea, es diferente la empleomanía, pero tenemos más de 5.000 apartamentos actualmente. Y usted va ahora mismo al bulevar de Juan Dolio, el principal, y usted va a ver que hay en construcción en este momento 5 edificios de apartamentos. Y hay uno frente a Marbella de 22 pisos. Está ya bastante avanzado. Y se llena eso, los fines de semana y los... Claro que sí, ese es el toque de queda de los fines de semana. Sí. De hecho, todo el que tiene un amigo cercano, esa es su ruta. ¿Cómo afecta el tema de los apagones, que ahora es la materia número 1 en la sociedad dominicana, sobre todo del centro, y ahí en San Pedro, Juan Dolio, Boca Chica y toda esta zona? ¿Cómo les afecta a ustedes esto? O si tal vez no lo sienten, si tienen un mecanismo de defensa. Es bastante sensible. En Juan Dolio, donde vive mi hijo, que él vive ahí en Juan Dolio, se siente menos, porque al ser un área turística, pues se va menos la energía. Se nos va de vez en cuando, se va. Yo vivo en el mismo pueblo, tengo una clínica en el pueblo, y realmente es un poquito fuerte. En muchas ocasiones tenemos 6 y 8 horas de apagones, con una planta prendida que consuma 100 galones por hora, 60 galones por hora, porque una planta de 750 kilos y una de 1.000 kilos te chupa mucho gasoil. Claro. Entonces, realmente afecta, y afecta tanto a la producción local como... no todos los sectores se afectan, pero por mala suerte diría, el sector donde tenemos la clínica, que es nuestro medio de subsistencia, ¿no? Sí, es bastante sensible, pero hay la esperanza de que ya Punta Catalina en un futuro no muy lejano, tal vez fin de año, próximo año a principio, pues mejore significativamente este problema que es de muchísimos años, es de décadas. Bueno, desde que antes de Trujillo se iba menos, porque la población era menos
y había que pagar la luz y un sinnúmero de cosas que se iba menos. Pero desde que yo soy niño, ya tengo unos años, ¿no? Entro en la etapa de los envejecientes. El problema de la energía eléctrica, de la luz, mejora por tiempo, empeora. Yo sigo teniendo esperanza que con Punta Catalina va a haber si no una solución definitiva, pero sí una mejoría significativa. Hay que aprovecharlo usted y quedarse en San Pedro de Macorís, porque los televidentes de allá siempre cuando ven sus autoridades de la provincia en una televisión nacional como es y la audiencia, siempre hay que preguntar de la provincia, el muelle, ese puerto que alguna vez, en algún tiempo, era uno de los principales de la República Dominicana. ¿Algún proyecto de parte del Estado para relanzarlo, para que vuelva ese esplendor en esa zona? Sí, tal y como usted dijo, San Pedro de Macorís llegó un momento dado a ser la capital económica del país. Sí. Por el movimiento que tenía el muelle, que era el principal del país en ese momento, y la industria azucarera. Actualmente, los petromacorizanos y sobre todo las autoridades, nos llenamos mucho de esperanza con relación al muelle. A pesar de que a veces se le cae un poquito a uno la moral en ese aspecto, pero sí han habido empresas internacionales interesadas y yo fui parte conjuntamente con las autoridades de la visita de unos empresarios estadounidenses con un gran proyecto, con un inmenso proyecto para desarrollo tanto del puerto como toda la zona costera del municipio cabecera de San Pedro de Macorís. Hicimos un recorrido, tanto el gobernador, los demás diputados, conjuntamente con el mismo alcalde, y estaban en esas negociaciones. Aún no hemos tenido una respuesta definitiva. Sabemos que hay otras empresas interesadas. Anteriormente había una China, estaba interesado en invertir en el puerto. Ese proyecto quedó dormido. Lo último que estuvimos fue la visita de esa comisión de norteamericanos, de empresarios norteamericanos, que repito, a través de Portuaria, que es que ha estado haciendo las gestiones, pues estuvieron allá, pero no hemos tenido respuesta definitiva. Tenemos la esperanza que se concretice, ya sea con ellos o con otras empresas o empresarios. Había unos canadienses también detrás de importar o de mejorar lo que es el puerto. Y sería una gran solución. Una de las cosas buenas que vemos y que vimos hoy en las noticias es que el país es el que más ha crecido en Latinoamérica y es el que se proyecta con mayor crecimiento en el 2018 en Latinoamérica. Ojalá que los dominicanos todos pudieran sentir eso que se está proyectando a nivel de Banco Central y números y demás. Pero yo quiero retornar al tema político, al tema electoral. A mí me gustaría saber su opinión. Si me da un tiempo, claro que sí, claro que sí. Antes de irnos al tema político, pero no es el Banco Central que dice eso, es el Banco Mundial, FMI y instituciones internacionales que dicen eso. Y ese crecimiento viene desde los gobiernos de Leonel Fernández. Y Danilo Medina ha continuado con la misma política económica y el crecimiento es notorio. Hay varios factores. Es cierto, hay un problema de que debe llegar más a los más desposeídos. Y poco a poco ha ido llegando. Y de una u otra manera ha llegado. No como debe ser, porque todavía hay mucha pobreza. Aunque han salido realmente de la pobreza extrema, 1,5 millones. Y es algo a analizar. Tú dirás, ¿cómo y por qué? Antes, tener un televisor, una lavadora y una pasola en una cosa era difícil. La pasola era los riquitos que tenían. Una pasola, como usted y yo era jóvenes, que habían las P50, sí. Eran los riquitos. Ahora cualquiera tiene un motor. Diría, bueno, eso no es mucho, pero es un medio de transporte. Necesitamos mejorar la pobreza, mejorar. Yo tengo la esperanza precisamente que Leonel Fernández incursione en eso y que esa brecha tan amplia que existe se reduzca lo más posible. Que él pretende transformar a la República Dominicana y tiene un proyecto que se llama RD 2044, que se presentó hace poco ahora en San Pedro de Macorís. Precisamente. Y de eso y del tema del
la extensión que da, el plazo que le otorga la Junta Central Electoral a los partidos para definir su metodología de las primarias, me gustaría que usted hablara antes de concluir nuestra entrevista. Realmente muy importante que diera el plazo, porque la decisión de cómo se va a hacer cada primaria no es tan fácil para un partido político, y sobre todo para el PLD, donde hemos venido con ese tema desde hace muchos meses y ha sido motivo de confrontación. Pero ya finalmente se extendió el plazo un mes más. En vez de ser el día 6 de noviembre, será el día 6 de diciembre por el pleno de la Junta Central Electoral. Yo creo que la fecha no ayuda mucho, porque la gente desde octubre final está en Navidad. Eso es verdad, pero los partidos sí tienen que Ajustarse. afinar eso, ajustarse y discutirlo, porque, como decía, ha sido la manzana de la discordia últimamente en el PLD, cómo van a ser las internas. Pero nosotros esperamos que en este tiempo nos dé la sensatez para que lleguemos finalmente a un acuerdo y que no sea como dice un solo, sino como digamos todo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Hemos Así llegado mismo es. al final. Muchas gracias, doctor Franklin Peña, por venir con nosotros aquí, por estar en su espacio. Gracias. Y luego lo invitaremos para ver cómo sigue el proyecto tan interesantísimo para protegernos a nosotros. Pero Si no ahora, ¿por qué que él se quiere no, tirar si no a viejo? ahora, porque Pero los dígalo. años pasan. Tenemos Los que años pasar. pasan y pisan. No, y pero yo pisan no duro. entiendo. Es un muchachito. No. Todavía se acuesta temprano. Después, sí, eso sí. No, un niño. Eso Cuando sí. tú empieces a acostarte ahora de gente de mayor de edad, yo te diré cosas. Bueno. Pero salúdenos a su hijo, por favor. Sí, Desde gracias. aquí lo hacemos extensivo y público. Saludos al doctor Franklin Peña Romero, un cirujano excelente que Orgullo. goza de nuestro aprecio, de nuestro cariño. Bueno, Orgullo de su padre. será mañana a las 6 en punto que estaremos de nuevo aquí en Despierta RD, y continúen en sintonía con nosotros porque hay contenido hasta la noche, hasta la madrugada y hasta La mañana. programación La de programación Telecentro. completa. Bye, bye. Bye, bye.